En ese periodo, vamos a hablar solamente de esto, pero Atlántida estaba acá, por acá, ¿sí? En lo que hoy sería Canarias, en lo que hoy sería Cabo Verde, Bahamas, Azores, todo ese territorio era Atlántida. Diferentes islas que antes eran más grandes, pero ahora son pequeñitas. Entonces estaba todo este territorio por acá. Pero cuando empezó la revolución atlante, en que supieron que tenían que abrirse al nuevo mundo, que transformarse, el primer lugar que tocan en sus migraciones es la península ibérica. Desde aquel entonces, estudiando la geografía y demás, se sabía que el punto de Iberia, el territorio ibérico, era el punto que conectaba Occidente con Oriente, más allá de que no había ningún pueblo más que Neandertal en algún momento, era el punto que conectaba a todo el planeta y desde donde se podía dar el impulso para que el planeta se conecte, ¿sí? Entonces, desde Écaron, la isla de Écaron, que era hoy las 7 Islas Canarias, antes era una sola, desde la isla de Écaron empezaron a migrar hacia Thaice, diferentes islas de aquí, y la región de lo que hoy serían las costas de Cádiz, Sevilla, bueno, todo el territorio sur. No sé si lo van a lograr ver ahí en rojo, ¿ven? La mancha roja, ¿sí? Todo ese territorio, aproximadamente, fue el primer territorio poblado por civilización atlante en península ibérica, antes de llegar a Italia, Grecia y Egipto, ¿sí? Los primeros poblados de Atlántida dentro del Mediterráneo fueron en Andalucía. Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares, sobre todo, y parte de Portugal, fueron los primeros asentamientos y poblaciones. Las poblaciones de lo que hoy sería Sevilla, por ejemplo, y todo el territorio de la costa de lo que sería Cádiz. Bueno, Cádiz está acá ahora, ¿no? Ahora esto no existe. Enfrente de ese territorio se fundó una de las primeras ciudades de Europa llamada Athlonis o algo así. Athlonis era la ciudad que conectaba Europa con el resto del mundo en ese momento. Tenía una pequeña pirámide con círculos concéntricos también y demás, como en la capital, una especie de copia, pero sobre todo este territorio tenía el nombre de, esto es una historia que no creo que haya contado, de Tagoquia, ¿sí? El territorio de Tagoquia. El territorio de Tagoquia fue conquistado por una familia, una de las 12 familias, llamada los Homovis. Los Homovis eran una de las familias que intentó abrir las puertas del Nuevo Mundo. ¿Cómo abrieron las puertas del Nuevo Mundo? Desde diferentes constelaciones de la galaxia se trajeron 4 minerales diferentes que se forjaron y se llamaron las llaves de la frecuencia solar. Las llaves de frecuencia solar, en idioma antiguo del Mediterráneo, se llamaban Towey Lumbar, ¿sí? Tow, llave, Towey, llaves, ¿sí? Lumbar es de la frecuencia solar, de la casa del sol. Entonces, esas 4 llaves que se hicieron tenían que abrir 4 continentes: Europa, África, Norteamérica y Sudamérica. Eran los 4 continentes que tenía que abrir Atlántida para poder expandirse al mundo. Pero no podía hacerlo sin pedirle permiso a las tierras, sin hacer la conexión de su civilización con las montañas y los cerros de la tierra. Hasta acá, entonces en las sierras de Madrid, es donde llegaba el límite más o menos del Tagoquia, porque en el norte había otros pueblos diferentes, pero que eran primitivos. Una vez que se empezó a controlar todo este territorio, hicieron asentamiento en las puertas de lo que Platón llamó los pilares de Hércules, el estrecho de Gibraltar. A partir del estrecho de Gibraltar, entonces, empezaron a controlar toda la costa, Golfo Adán, que hoy está ahí, Murcia, y hicieron asentamientos en las islas que antes se conocían como, ¿cómo se llamaba la isla? Tagok y Sirnov, que hoy son conocidas como Mallorca y Menorca, ¿sí? Mallorca y Menorca fueron 2 puntos donde se hicieron asentamientos, de los primeros asentamientos del Mediterráneo para poder salir hacia el resto del mar, y conquistar todo el territorio mediterráneo. Desde ese lugar entonces pasaba uno de los filtros importantes del magnetismo de Europa. Del magnetismo de Europa surge desde el centro de Iberia
y empieza a ser una gran espiral que pasa justamente por la región de Cataluña, pasando hacia Baleares, conectándose allá con la punta de África, en Tunisia, y volviendo a entrar entre Grecia y haciendo círculo en Roma. Es decir, que el punto Roma-Madrid, digamos de cierta forma, están muy conectados el uno con el otro en una especie de llave maestra de espiral, una llave maestra de espiral que si se controlaba como Atlántida el territorio del centro de Iberia y el territorio del centro de Italia, de las actuales Italia e Iberia, se podía controlar el mundo, decían. Justamente son los territorios a través de los cuales el mundo está controlado, ¿no? Iberia, gracias a Iberia, se controló toda América y parte del mundo, y gracias a Italia, la mentalidad del mundo cambió a través del cristianismo, por el Imperio Romano y también por, obviamente, la sociedad evolucionando cívicamente y demás a través del Imperio Romano. Entonces, los atlantes desde ese momento, desde el año 15.000 antes de Cristo, o hace 15.000 años aproximadamente, 16.000 o así, empezaron las migraciones hacia Iberia, hasta poder poblar todo este territorio. ¿Lo ven? No sé si se ve el límite. Sería Francia, Italia, Bosnia, todo lo que, bueno, hasta Bulgaria, Grecia, Turquía, al norte Escocia, Irlanda, todo este territorio. Lo que pasó con la Atlántida después, mucho tiempo después, cuando empezó a fracasar como civilización, empezó a utilizar este territorio como punto inercial para su imperio, para su civilización, porque era la conciencia que daba la fuerza, pero desde África empezaron a tener un dominio de los pueblos del desierto que empezaron a controlar el paso, y por lo tanto los atlantes ya no pudieron ir más por el sur y por lo tanto tuvieron que ir por el norte, creando asentamientos en Galicia, Asturias, País Vasco y Francia, y por allá arriba también en Irlanda. De esta manera el único paso atlante era por encima de los Pirineos en su momento, ¿sí? Con lo cual el paso atlante hacia el Mediterráneo se convirtió en la región de Perpiñán y Girona, ¿sí? Ese paso por ahí era el único paso atlante hacia el Mediterráneo, debido a que África estaba controlando a partir de ahora este territorio de aquí. ¿Qué hicieron los atlantes? Se asentaron en dos territorios, Bretonia y Euskadi. Por lo tanto, cuando se perdió la conexión, se perdió el poder de la civilización y Atlántida fracasó, esos pueblos quedaron fuera del mundo, se quedaron perdidos. Entonces, solamente algunos pueblitos de Irlanda, de Euskadi, de Bretonia y por ahí, generaron los pueblos que hoy conocemos como obviamente vascos, bretones e irlandeses. Y creo que islandeses también. Se quedaron desconectados del mundo. Entonces, durante mucho tiempo se quedaron ahí, mientras que en el Mediterráneo, África empezaba a tener el poder. Y por lo tanto la gente del Nilo, la gente de la cuenca de Libia y todos esos territorios fueron los que empezaron a controlar, debido a que pudieron controlar el territorio de Iberia también. Es decir que desde aquel entonces se sabía muy bien que este territorio iba a ser el impulso para todas las civilizaciones y todos los proyectos de civilizaciones hacia el futuro. Incluso, si nos fijamos, lo que sucede en la Inquisición es que justamente también Italia le pide a España que mande a su ejército hacia Medio Oriente, después le pide que se vaya hacia América, que controle América. Siempre es España el que da el primer paso para poder generar la unión o la destrucción de cualquier cosa, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda de que si estamos empezando una nueva humanidad, probablemente también el impulso inercial, por más que no se dé aquí, el impulso se tiene que dar también desde Iberia, ¿sí? Justamente porque Iberia tiene dentro de su contexto el reflejo de las Américas. Mientras que Iberia está España aquí, Portugal aquí, del otro lado es todos los hispanos hablantes y Brasil, ¿sí? Entonces, la energía de América depende justamente de esta península. Y como América, desde el polo norte al polo sur, conecta la energía de la nueva humanidad, para que realmente pueda activarse
la información de la nueva humanidad en las Américas, se necesita el apoyo de Iberia incondicionalmente para lograrlo, porque es la misma energía. Y porque sobre todo, gracias a Iberia, el mensaje llega muy fácil. Recordemos, ¿cuál es la primera base universal? El sonido, ¿sí? Si el primer base universal es el sonido, ¿qué compartimos Iberia con toda Latinoamérica? El lenguaje. Antes todos los pueblos hablaban diferentes lenguas. Ahora, en el momento en que necesitamos la unión de esta Trinidad para hacer el potencial hacia la nueva humanidad, el mensaje llega muy fácil, porque de una manera mala o buena, Iberia conectó toda América, ¿sí? Entonces, de repente, el mensaje de Iberia llega directamente hacia todos los pueblos de América, como lo quería Atlántida en su momento, como lo quiso Roma también en su momento, como lo hicieron también otros tantos imperios que pasaron, como el Imperio Árabe, que realmente llegó a un auge importante cuando en los años 700 contra la Iberia, ¿sí? O sea, fíjense y empiecen a darse cuenta de que en la historia grandes imperios que han obtenido mucha importancia es porque han puesto un pie en Iberia, ¿sí? Y porque han tomado la energía de Iberia. Estos son los puntos donde más se asentaron los atlantes en aquel entonces. Bueno, la Iberia antigua, entonces. ¿La ven? A ver, a tener en cuenta. Bueno, nada. Así está hoy, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es algo que también en Iberia ya se trabajó. Y acuérdense, es el Merkaba, ¿sí? Para poder activar el potencial de este territorio, muchos lo hicieron construyendo ciudades y demás, ¿no? Para poder unir la fortaleza. La fortaleza de este territorio es que, por más que haya mucha disputa al respecto, ¿no? La fortaleza de este territorio es que es uno de los pocos países donde aún así, habiendo pasado por guerras y conflictos, mantienen las lenguas, ¿sí? Mantienen los diferentes idiomas, las diferentes formas de hablar en todo este territorio ibérico. ¿Y cuál es la importancia? Cosa que en Francia ya no pasa, en Alemania tampoco, en diferentes países donde ya pasó esto no pasa y aquí sí. Lo importante de esto es que tienen la capacidad de poder seguir reflejando diferentes puntos de vista hacia el resto del mundo, ¿sí? Desde la misma tierra, desde una misma unión. Lo importante es que la unión de este territorio, manteniendo la individualidad de cada territorio, permite que realmente la fuerza llegue al mundo desde respetar la frecuencia de cada uno, ¿no? Entonces, obviamente que se pasa por muchas crisis, pero más allá de eso, se mantiene siempre la activación de esa frecuencia. Y este territorio, entonces, en su conjunto, conforma un gran ser vivo, una cabeza de un gran ser vivo, que a todos los que están en el territorio tienen que hacer cosas diferentes, pero no pueden hacerlo por separado, sino que lo tienen que hacer unidos, porque el territorio este de Iberia está conectado por una gran red de Merkaba, por debajo de la tierra y por encima de la tierra, que es muy importante mantener activo, ¿sí? Cada uno de los puntos de toda la península realmente mantiene en estos focos la fuerza que une y conecta todo lo que viene hacia América, ¿sí? Todo lo que va hacia América y hacia el mundo entero. Por eso fíjense, la región de Murcia, la región de Cataluña, el de Euskadi, Castilla y León, Galicia, Lusitania, Andalucía y Madrid, ¿sí? el centro, bueno, en realidad, bueno, el territorio central, representan los puntos específicos a través de los cuales se puede hacer esa conexión del Merkaba del que estábamos hablando antes, de un país, ¿sí? Obviamente que cada uno tiene, en los países, cada uno tiene un rol diferente, cada ciudad representa una cosa diferente, cada región representa una cosa diferente, y tenemos que buscar en estos territorios cuáles son los puntos sociales y los puntos naturales donde esta información empieza a emerger, o siempre ha emergido, pero no lo hemos tenido en cuenta.
Cuando hablaba al principio de todo de San Jorge, San Jordi, en aquel punto, bueno, en Cataluña, la importancia de Montserrat dentro de todo esto es también fundamental, debido a que cuando veamos bien el cuerpo de Europa nos vamos a dar cuenta de que ese territorio está justamente en esta parte de la cabeza de una señora, de una gran señora, que tiene la conexión con el alma y el espíritu, ¿sí?, de Iberia. Entonces, todo lo que se hacía en ese territorio era fundamental e importante para preparar a la gente hacia lo que había que hacer en el futuro o hacia las cruzadas o lo que sea. Ese territorio, más allá de toda la historia que podemos contar, tiene mucha relación con la mesa redonda del rey Arturo, ¿sí? Tiene relación con la información que tenía que ver con preparar a los caballeros para salir a defender a la madre tierra, o a los países, o a las ciudades y demás, y prepararlos dentro de un eje de preparación emocional. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos Harwitum el año pasado, en el 7 de febrero, tuvimos que ir a Montserrat justamente para hacer ese centramiento y buscar ese eje y el mensaje de cómo podíamos hacer realmente ese trabajo para la tierra. La historia de San Jordi, que uno la cuenta como, bueno, viene un caballero a defender una doncella y tiene que matar a un dragón y después se casa con ella y bla, 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 ¿no? Es más o menos así. La cuestión, ¿cuál es? Que desde el tiempo en que Alpha Draconis era la estrella del Polo Norte, los draconianos modificaron nuestra genética. Al modificar nuestra genética, de repente, todos los registros de información que antes estaban en todo nuestro cuerpo, de repente pasaron a un nivel emocional, ¿sí? Y cuando pasan a un nivel emocional, los modifican para que nos confundamos, en realidad. En ese momento nos modificaron para confundirnos genéticamente. Nos llevan a un nivel de frecuencia bajo y por lo tanto nos confunden las emociones. ¿Qué es eso? Las emociones, el dragón, Alpha Draconis. El dragón son las emociones que en desequilibrio nos atacan cuando queremos cumplir nuestra misión. La misión es el caballero. ¿Defender a quién? A la tierra, ¿sí? Todos, entonces, de cierta forma, estamos siendo preparados para eso, dominar nuestras emociones, estar en el centro. ¿Para qué? Para trabajar para la humanidad y para la tierra, ¿sí? Siendo felices, estando en equilibrio. Montserrat es uno de los puntos desde donde se puede hacer eso, donde se puede físicamente ir a trabajar esa búsqueda de ese centramiento y esa conexión a través de esa historia de San Jordi, por ejemplo, que cuando estuvimos en Montserrat lo vimos muy claro que tenía que ver con eso y que no era por nosotros, sino por todas las personas que empezaban a hacer esto. Por lo tanto, los invito siempre que puedan ir a Montserrat a buscar ese centramiento, sobre todo a la zona del Drac, ¿sí?, que es el dragón acostado, que tiene el ojo triangular. Justamente ahí es donde se hace ese enfrentamiento. Después, cada región tiene lo suyo, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas, pero como empieza por la conciencia, por eso mismo decidimos también venir y hacer el trabajo acá, ¿no? Para decirles por dónde empezar con respecto a buscar ese centramiento y que después van viendo cómo los ojos están entre Oporto y Valladolid, ¿sí?, en todo ese territorio. La pineal, el centro que dirige todo, es Toledo-Madrid, ¿sí? Ese territorio, Toledo-Madrid, Madrid justamente fue creada, significa madre, la matrix, ¿sí?, en latín, Madrid, matrix, ¿sí? Entonces fue creada justamente para unir el centro de todo, la pineal. Pero el tercer ojo, por donde sale la conciencia del centro de Iberia, es Finisterre, el punto que se llamaba Ara Solis, donde la conciencia mira hacia América, los ojos de Oporto miran hacia América y de repente se ve con una figura enfrente, que es de la que vamos a hablar también y de la que tenemos que tener muy en cuenta y en relación. Sí, se entiende la geometría del país y bueno, lo que se tiene, al menos desde Iberia. Obviamente muchos serán españoles, algunos no serán españoles, pero si están acá es porque hay que trabajarlo y mantenerlo en cada una de sus regiones. Hay provincias que no toco, pero están dentro de la geometría de cada uno de los puntos, ¿no? Obviamente que Tarragona, Lleida y Girona están dentro del territorio de ese punto y así, ¿no? Hay que irlo viendo. Entonces,
cuando hablaba de las Toway Lumbar, las 4 Toway Lumbar, esta es una tarea que nos están indicando que tenemos que realizar hacia el año 2014-2015. Esta tarea yo la intenté hacer muy rápido para que se note, algún día lo haré mejor para que se pueda ver bien, pero esta tarea tiene que ver con conectar los 4 continentes en una espiral de danza, diría, conectando sus potenciales, que lo podríamos ver más o menos así. ¿Sí? De esta forma, ¿qué es? Europa, Norteamérica, Sudamérica, África. Los 4 portales, con los puntos medios, Centroamérica, desierto, Azores, y ahí arriba, ¿cómo se llama? Islandia, y hacia abajo las islas de Brasil. Entonces, en todo ese territorio, lo que tenemos que ir viendo es que partimos de Iberia, ¿sí? Iberia entonces nos da el impulso. ¿Cómo nos va a dar el impulso? Uno de los trabajos que tenemos que realizar el año que viene o en el 2015, todavía no lo sé muy bien, pero se los voy informando para que estemos atentos a cuando tengamos que realizar, es que hay que llevar desde Madrid hasta Roma la energía físicamente por ese gran espiral, ¿sí? Lo que hablé antes, ese gran espiral desde Madrid, Valladolid y así, y empezar a circular por todos esos puntos sagrados haciendo esta espiral. ¿Para qué? Para conectar con el resto del mundo la frecuencia ciudad por ciudad en esa línea de puntos, para que luego esa frecuencia pueda empezar a abrir el portal de la Atlántida. Así como los atlantes abrieron Europa para poder abrir el mundo, ahora estamos volviendo a otro periodo hacia América, entonces de Europa se tiene que abrir el portal hacia América. Por eso mismo realizar este trabajo allí tiene que ver con empezar un recorrido de activación entre estos 4 continentes. No sé cómo se dará, probablemente ya lo coordinaremos de alguna manera, pero la idea es que tengamos en cuenta de que es importante el trabajo que se realice entre España, Portugal e Italia para poder sostener este circuito y flujo, que ya vamos a saber bien cómo se va a hacer y de qué manera se va a hacer. Pero la intención es compartirles el recordar que nosotros durante este año pasado hemos puesto 51 Toway Lumbar, ¿sí? Las 51 Toway Lumbar fueron en reflejo y en honor a esa conexión de las primeras 4 que conectaron estos 4 continentes. La intención es que una vez conectada toda esa red, es importante que el Atlántico vuelva a unirse en esta especie de cruz que le llamaban la Cruz Atlante en su momento, en que lo que le pase a África ayuda a Norteamérica, lo que haga Norteamérica ayuda a África, lo que haga Europa ayuda a Sudamérica, lo que haga Sudamérica ayuda a Europa. Por eso mismo, esta especie de cruz es fundamental para que después podamos empezar a co-crear la red transatlántica que habían creado los atlantes para poder convertir a la Tierra en un punto de la Confederación Galáctica, ¿sí? Solo así pudieron empezar a realizarlo, pisando Iberia, saltando al mundo y después entrelazando este gran recorrido a lo largo de estos 4 portales, de esas 4 Toway Lumbar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, es historia, en realidad. ¿Para qué entonces? ¿Cómo se hace esto? Teníamos que ver entonces el reflejo de Acuario a Leo, ¿sí? El reflejo de Acuario a Leo es entonces lo que nos va a ayudar a entenderlo. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando de sonido, luz y forma. En la era de Leo se trabajó con sonido, luz y forma para construir todo esto, pirámides, templos, que permitiesen el anclaje de la luz aquí en la Tierra para que pudiésemos nosotros transformar nuestra realidad. Nosotros en la era de Acuario tenemos que volver a hacer lo mismo. En este tiempo, en la era de Leo, se hicieron muchas reuniones para poder debatir sobre cómo se iba a modificar la Tierra, cómo iba a surgir todo lo que tenía que surgir y cómo desde Leo podían ayudar a la humanidad de Acuario para poder transformarla y darle las indicaciones de qué hicieron ellos para poder empezar a hacer esta transformación. Por eso mismo, ahora, recién el año pasado realmente y este año, he empezado a comprender mucho más por qué me hacían acordar tanto tiempo los recuerdos y vidas de esta época, de la era de Leo, 8500 a.C. En ese periodo se fueron dando muchas cosas y muchas realidades que modifican hoy
nuestra realidad y que nos dan las pautas para seguir hacia adelante si seguimos correctamente el plan que ellos habían trazado. Entonces, ellos supieron muy bien, la era de Virgo no aprendió a soltar. Nosotros tenemos que aprender a soltar, tenemos que permitir que los sistemas se transformen. En Leo tenemos que valorar la fuerza de cada territorio, valorar el sistema de cada territorio, respetarlo con libre albedrío. Leo nos empieza a enseñar eso, obviamente que era a través del reino como lo hacían ellos y la jerarquía, diferente a como es Acuario, que es a través de fluir, ¿no? Acuario lo que nos permite es que tecnológicamente podamos realmente empezar a fluir, ¿sí? De esta manera, entonces, ¿qué es lo que nos toca a partir de ahora? Lo que nos toca a partir de ahora es reconocer la historia de aquel entonces, reconocer, por ejemplo, aquí el rol que tiene España, Iberia, en todo lo que va a representar el despertar hacia el nuevo tiempo, pero empezar a hacerlo a través de fluir, a través de permitirle al otro tener su libertad, hacer lo que siente, ¿sí? Respetar el espacio del otro. De esta manera nosotros podemos realmente empezar a co-crear otra vez ese cielo en la tierra, como se nos venía diciendo hace muchísimo tiempo. Pero ¿cómo se hace esto? Mientras en Leo se dio el mensaje para tomar conciencia, para poder construir sonido, luz y forma, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Respetar primero el tiempo del mensaje, para luego tomar la conciencia, para luego poder otra vez plasmar. ¿Cómo plasmamos? Plasmamos respetando lo que la tierra y los países, el mercado de cada país necesita de nosotros, ¿sí? Cada territorio, cada ciudad, cada montaña, cada lago y río representa algo específico de todo el proceso que vamos a tener que construir juntos. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer hacia adelante va a ser empezar a darle forma a nuestra conciencia a través de nuestro sonido. Ya veremos cómo. En esa época, en la época de Leo, entonces, se dio una reunión, esta reunión, que se llamó Harim Falling, pero en esta reunión fíjense que había cabezotas grandes, ¿sí? En ese momento todavía estábamos conectados entre unas civilizaciones de los otros planetas con esta, debatiendo sobre qué se iba a hacer, dónde iba a estar la energía planetaria en ese momento, cómo íbamos a actuar en función de la energía planetaria en ese momento, hacia dónde iba la energía. Entonces, la respuesta siempre estuvo ahí delante, entre los cuernos de la reina, ¿sí? ¿Por qué esto? En aquel entonces la energía planetaria estaba en Medio Oriente, y por lo tanto la fuerza la tenía en Medio Oriente. Pero tarde o temprano la energía planetaria se iba a mover, la Kundalini circula por las cordilleras constantemente. Entonces tenía que circular por algún lugar. Pero ellos sabían que cuando empezase a circular empezaba la noche galáctica, y por lo tanto, cuando siguiese circulando, empezaba la noche galáctica, y por lo tanto no iba a haber una humanidad conectada que aprovechase la energía de la Kundalini. ¿Dónde, preguntaron, dónde va a estar la energía de la Kundalini en el momento del amanecer galáctico cuando la humanidad se empiece a ser consciente? La Kundalini estaba en los Andes, iba a estar en los Andes. Entonces, hoy, en este tiempo, los Andes son las montañas que se están activando, y por eso mismo, desde aquel punto en el planeta, se empezó a informar ya a Sudamérica, en las civilizaciones que había en ese momento, de que tenían que prepararse y que el mundo entero iba a ayudar a que dentro de 12.000 años, cuando volviesen a conectarse los humanos, las civilizaciones antiguas pudiesen otra vez poder poner su pie sobre la tierra y crear las grandes máquinas que permiten la canalización de la energía, es decir, la construcción de las ciudades y la construcción de las pirámides capaces de lograr esa canalización de energía socialmente hablando a través de la transformación de nuestros sistemas sociales y a través de nuestra transformación interna, como lo habíamos hablado antes. Fueron dejando bases entonces, señales, y pasó esto. Esto ahora lo vemos así bonito, pero antes fue terrible. En el año 7000, antes del diluvio, año 7000 a.C., antes del diluvio universal, se mandó a un grupo de personas, un gran grupo de personas, a cabalgar hacia el norte, sin sentido alguno prácticamente para muchos, pero que lo que fueron a hacer era intentar que el planeta mantuviese la conexión y que los pueblos supiesen que había que mantener la conexión. De norte a sur, entonces, de Europa a América, se hizo un viaje que era el Harewi Fuatume, el camino del norte al sur. En el 7000, 7500 a.C. aproximadamente,
se hizo ese viaje para poder conectar al menos los puntos que ellos conocían en ese momento y con los cuales tenían contacto. Ya no había naves, había caballo, así que tardaron 50 años en dar la vuelta. Nosotros tardamos 6 meses. Gracias a los aviones. Pero en ese momento, bueno, 50 años para dar la mitad de la vuelta en realidad y morir en el camino, claramente, sabiendo que no iban a volver nunca. Por eso mismo, en aquel entonces lo que pasó fue que el Harwitum se realizó porque el mundo se estaba apagando, la gente estaba por matar a los sabios y lo único que quedaba era mandar a algunos pocos a que se escondieran, a que avisaran a los diferentes templos que había que mantener la frecuencia conectada con el anterior para que durante la noche galáctica no se perdiera la información. Pero murieron, no se supo más de nada, no sé qué. Entonces cuando en el portal 1111 del año 2011 nos volvimos a conectar con una información, de repente volvió a aparecer esta historia y se nos dijo a algún grupo de personas que era importante realizar este viaje de nuevo en honor a los que lo hicieron en aquel entonces, pero esta vez al revés, no recorriendo el mundo para permitir que mantenga la conexión durante la oscuridad, sino yendo al mundo para avisarle al mundo, a la Tierra, que ya un gran grupo de personas estaban dispuestos a conectar otra vez debido a que empezaba el amanecer galáctico. Entonces, este recorrido, la intención fue justamente poder asimilar, digamos, toda la energía de lo que se hizo hace 7, 8, 9.000 años, para que hoy realmente lo que estemos haciendo no sea conectar el planeta o activar el planeta, como muchos decían, estamos activando tal lugar, sino que la intención era decirle a ese lugar, estamos aquí dispuestos para lo que necesiten. Y te conectamos con el lugar anterior para que la red se empiece a armar. Lo que estuvimos haciendo durante todo el 2012 con Harwitum fue armar una gran red, no para conectar el mundo del 21 de diciembre de 2012, sino para que el 21 de diciembre de 2012 esté conectada la red para que en el 2013, 14, 15 y a los próximos 50 años, cuando la información del Sol central de la galaxia entre, ya esté conectada con la conciencia humana a lo largo de todo el planeta. Habíamos hablado entonces de la importancia de Iberia dentro de todo esto, pero ¿hacia quién? ¿Para qué? Nosotros alrededor del Atlántico tenemos 3 seres importantes en la geografía. La geografía se va moldeando acorde a lo que nosotros necesitamos comprender también, no como humanidad, sino como planeta entero. Cada forma, cada geometría que hay dentro de nuestro territorio nos va mostrando dónde están los chakras, nos va mostrando dónde están las formas del cuerpo que corresponde al ser que tiene esos chakras, ese Merkaba, que para nosotros hoy corresponde a nuestros países, nuestro territorio geográfico. Entonces, es importante reconocer que dentro del planeta tenemos una Sagrada Trinidad muy importante. Y esa Sagrada Trinidad importante corresponde a 3 cuerpos, que son la vieja y sabia madre, el sabio padre y la gestadora, donde surge lo nuevo, digamos. En su geografía está más o menos marcado. Fíjense, Europa, después lo vamos a ver mejor, pero Europa representa justamente con Iberia es la cabeza, a este gran cuerpo, esta gran sabia, que mira fijamente a el Padre Sabio. Fíjense que el rostro, Portugal, Galicia, todo el territorio del Atlántico, de Iberia, mira fijamente a lo que sería el rostro del Padre Sabio, que es México. Es decir, es una comunión entre los dos, en conexión, para gestar en el sur lo nuevo, la forma sería. En el sur, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, son países jóvenes, junto a Uruguay, Brasil, Paraguay, son países jóvenes donde va a surgir algo nuevo. Es mucho el tema para hablar sobre cada uno de estos territorios. Hemos estado 3 meses hablando sobre eso en esos 4 países a lo largo del 2012, pero que tiene mucha relación con lo siguiente. No se puede realizar nada nuevo en el territorio de la Gran Mujer, el territorio del sur sudamericano, si no hay una unión y fortaleza del mensaje entre México y Europa.
Si México y Europa no unen la sabiduría para plasmarla en Sudamérica, entonces Sudamérica no sabe muy bien para dónde ir y qué hacer. Se necesita de la información del padre y la madre. Por eso también nuestro territorio en el sur ha sido, sobre todo en el sur de América, ha sido muy dominado por el Mediterráneo, por las gentes del Mediterráneo, pero también por los pueblos aborígenes que habían venido en algún momento del centro de América, de México. Entonces, esta sabiduría chamánica y la sabiduría europea se conectan en el sur de América. Esta Sagrada Trinidad, entonces, Padre, Madre, Hijo, Gestación, es fundamental comprenderla y asimilarla para entender el trabajo en red que tenemos con estos países, ¿sí? Sobre todo los países que obviamente somos Argentina, Chile, parte Perú, Bolivia, y México, España, Portugal, ¿sí? Sobre todo esos países. Es muy importante entonces asimilar que es necesario mantener una comunión entre estos países para poder lograr lo que vamos a hacer hacia futuro. La red magnética del planeta nos va mostrando obviamente que por Brasil ingresa una gran corriente de energía desde Europa hacia lo que sería la panza y columna vertebral de la gran mujer, el sitio de gestación. Por lo tanto, así como Portugal es el país que mira hacia América, Brasil es el país que abre las puertas al nuevo mundo para que todos los otros continentes puedan ingresar a renacer dentro del cuerpo de la gran mujer. El problema de la gran mujer ahora es que está muy hormonada, tiene bastantes problemas emocionales, ¿sí? Y de todo, bueno, un montón de problemas. Y México perdió la cabeza, ¿sí? El Padre México, que tiene su sabiduría en los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, de repente vino otro ser, Estados Unidos, y le cortó la cabeza. Entonces de repente ya no se produce conciencia en ese territorio, sino que de padre sabio ese territorio pasó a un patriarcado machista, ¿sí? Obviamente la parte baja, regida por la parte baja. Por eso mismo estos territorios deben volver a reconectarse, deben volver a obtener la importancia que tenían entre sí, pero esta vez no como una cuestión de dependencia histórica, sino como una cuestión de unidad hacia el futuro, a través de la palabra, que es la que nos conecta. Mirando esto, arriba de esto hice un dibujo bastante extraño, pero voy a intentar que se entienda, ¿sí? Que es la vieja madre. La vieja madre, fíjense que tiene un brazo en Italia, otro brazo en Inglaterra, Escocia. La panza y útero está en Alemania, ¿sí? Es el lugar donde también se gesta lo nuevo. O sea, es como que siempre hay una transformación ahí de gestación. Francia es el pecho, es el que pone el énfasis, digamos. España es la cabeza, con Portugal el rostro, ¿sí? Con la nariz y demás. Y Suiza, aunque no se ve ahí, Suiza es el corazón, ¿sí? Fíjense, ¿dónde estaba la economía? En el corazón, ¿sí? Entonces, Suiza, que es uno de los puntos más importantes de la economía mundial, justamente está en el brazo izquierdo, ¿sí? Está ubicada en el brazo izquierdo de esta vieja madre. Esta entonces es para que ubiquen lo siguiente. Fíjense esto, que hay un ojo aquí, el corazón allá, Suiza, y la llama de la transformación en la mano del dar en Escocia. Este triángulo es un punto fundamental importante construido por los templarios, ¿sí? Los templarios venían de los cruzados, caballeros cruzados que habían ido a Medio Oriente a liberar Jerusalén, pero cuando se dieron cuenta de que la información que decía el Vaticano no era la exacta y descubrieron mucha otra información que nada tenía que ver con lo que decía el Vaticano, decidieron convertirse en los caballeros que iban a cuidar, en lugar de destruir el templo, a cuidar de la información del templo. Entonces se hicieron llamar los caballeros de la Orden del Temple,
¿De dónde? Del templo que estaba en la tierra de Sión. Por eso mismo el priorato de Sión o los templarios de Monte de Sión, etc. Ellos cuando vuelven a Europa empiezan a crear toda una red de economía capaz de hacer que la gente pueda viajar a Medio Oriente, pero también reconocer la historia verdadera de la que hablaba de la mujer, María Magdalena, la información de la nueva tierra, etcétera, etcétera. Pero cuando el Vaticano se da cuenta de esto, los manda a matar. ¿Se acuerdan del Viernes 13? Que mucha gente tiene miedo. El Viernes 13 fue tomado como algo bastante terrible, digamos, debido justamente a que fue la matanza de los herejes. Los herejes fueron llamados así por la Iglesia, pero eran en realidad los templarios, los caballeros templarios. Y también ese día mataron muchas brujas. ¿Se acuerdan de la matanza de la quema de brujas? Las brujas en realidad eran alquimistas que estaban siendo avaladas también por templarios y cuidadas por templarios, sacerdotisas de Europa que estaban volviendo a tomar la energía de la vieja madre, pero que fueron ejecutadas porque decían que hablaban de más y hablaban con el diablo encima. Entonces, ¿qué pasó? Se exiliaron los templarios y muchas de esas sabidurías antiguas de la mujer se exiliaron. ¿A dónde? Al territorio de Lusitania, entre obviamente Portugal, Galicia. Se exiliaron ahí, templarios y brujas. Por el otro lado, Suiza, crearon Suiza. Y por el otro lado, Escocia, ¿sí? Esa trinidad contenía en su centro la región norte y centro de Francia, París, ¿sí? ¿Qué tenía ese territorio de importante? Ese territorio había sido construido, la isla donde está Notre Dame, ¿sí? La isla de Notre Dame, todo lo que es París, el norte de Francia, había sido construido por un pueblo que seguía los pasos de la diosa Isis, ¿sí? La diosa Isis, que había venido desde Islas Canarias a Iberia, de Iberia pasó al río Nilo, llegó a toda Europa como una gran divinidad, pero en realidad era una persona, una reina, una princesa en ese momento, pero llegó a ser una gran mensajera del nuevo tiempo, que era el tiempo de Leo. Y uno de los lugares donde se gestó la sabiduría de Isis, mirando de cara hacia el nuevo mundo, es París, Francia. Los templarios custodiaron todo ese territorio que tenía que ver con Inglaterra, Escocia, de Suiza a España, custodiando el pecho de la voluntad de esa madre Isis, ¿sí? Esa sabia antigua, que iba a ofrecer su información al nuevo mundo. Cuando descubren América se dan cuenta de que el nuevo mundo era ese y que la madre seguramente estaría ahí. Entonces empiezan a migrar y a buscar la independencia de los países de la mano europea. Los templarios, que también después pasan con la masonería, empiezan a buscar la revolución y por lo tanto la independencia, llevando los conceptos de Isis, los conceptos de la revolución a los países latinos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, todos los países latinos empezaron a ser guiados a través de los 3 conceptos franceses. ¿Pero por qué 3 conceptos franceses? Porque hay 3 pájaros de libertad que tienen que ser liberados y unidos desde la energía de Europa hacia las Américas. En América se conocen como el águila, el quetzal y el cóndor, ¿sí? Son las 3 aves. Pero en Europa también se conoce como la paloma de la Sagrada Trinidad. ¿Vieron la paloma? ¿Sí? El triángulo con la paloma. La paloma se interpretó de esta manera porque cuando se empezó a entender la Sagrada Trinidad se veía como un triángulo que ondulaba y las palomas eran la manera en que se vio esa imagen, como palomas volando. Por eso mismo se hablaba de 3 palomas, cuando las 3 palomas vuelen. Se decía una vez. Cuando las 3 palomas vuelen, entonces se refería a cuando las Américas empiecen a trabajar los conceptos que los templarios en un momento habían puesto para los países latinos. De esta manera tenemos Norteamérica, libertad; Centroamérica, igualdad; Sudamérica, fraternidad. En Norteamérica se da la voz para la libertad, para que empecemos a surgir con algo nuevo. Centroamérica conecta el norte con el sur, entonces busca la igualdad entre los polos opuestos. Y Sudamérica representa la unión de todos los pueblos para la gestación de algo nuevo. Entonces, estas 3 Américas deben estar conectadas. ¿Cómo se empezó a conectar? Gracias, entre comillas, a la Inquisición, estos 3 se conectaron con el mismo idioma, como hablamos antes, con el español. Por más que en Estados Unidos se hable inglés, obviamente que todos los estados de California, Nevada, todos estos, hay más mexicanos que norteamericanos. Entonces, la energía realmente es latina.
Por lo tanto, desde el norte al sur, toda la energía latina, en realidad, mantiene esos tres conceptos fundamentales. ¿Por qué voy a esto que tiene que ver con Francia? Porque en realidad el cuerpo es todo, y la cabeza que mira y dice hacia dónde, cómo, y pone la fuerza y la voluntad es Iberia, para que se den esos conceptos de Francia en América, ¿sí? Y la visión donde está de todo eso está en Finisterre, está en Portugal. Y la voluntad para lograrlo y ofrecerlo está en Escocia, y el corazón para equilibrarlo en Suiza. Por lo tanto, es importante que la relación entre estos territorios se empiece a dar de cierta manera para que realmente, después de todo lo que hablamos, todo el trabajo que hay que hacer, yo creo que tenemos 50 años de ir descubriendo todas las tareas que se nos han puesto a lo largo de toda la historia, con cada cuento y cada historia que para nosotros puede significar cualquier cosa, pero que todos tienen que ver con algo fundamental. Se dice entonces en las profecías cuando el águila saluda al cóndor o se unan los dos a través del quetzal. Pero para eso necesitamos que Iberia haga el impulso inicial para esa conexión. Por eso mismo Iberia también está viviendo todo esto, ¿sí? Iberia es importante que empiece a transformarse y a limpiar todo lo que no le sirve, ¿sí? Y para limpiar todo lo que no le sirve, primero tiene que sacarse las cáscaras, las crostas, y va a picar, y va a raspar, y va a doler, va a vomitar, le va a doler el estómago, ¿no? O sea, como cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo, dice, ¿por qué me enfermé? Me enfermé porque me estoy por sanar y voy a crecer, ¿sí? Uno cuando tiene fiebre es porque está creciendo también evolutivamente. Entonces, cuando un cuerpo humano se enferma, estoy sanando algo viejo que debo limpiar. Es el principio de la sanación. Cuando una nación se enferma, hay crisis política, económica y social, ¿sí? Por lo tanto, cuando empieza a pasar esto en un país, realmente, humanamente agobia, pero continentalmente empieza a verse el reflejo de que estoy sanando algo viejo que ya no me sirve, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que empezar a verlo desde ese punto de vista. ¿Qué están viviendo hoy? No están viviendo una crisis, están viviendo una oportunidad de cambiar, ¿sí? Obviamente que va a ser difícil porque nos han acostumbrado a creer que existe la crisis, ¿sí? Cuando en realidad, si tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo en equilibrio, lo de afuera puede ir y venir, ¿sí? Lo importante es que, aunque sea un grupo de personas, mantenga ese equilibrio y ese eje para que con nuestro sonido y nuestra intención se pueda ir replicando hacia toda la frecuencia alrededor, ¿sí? ¿Se entiende eso? Por eso mismo estoy hablando de que lo importante es la frecuencia del sonido. Es fundamental la frecuencia del sonido. En la antigüedad, en la era de Leo, se hablaba sobre 9 sonidos primordiales que son fundamentales en aquel entonces, y los vuelvo a compartir con ustedes antes de salir a la plaza. 9 sonidos fundamentales que corresponden a las 9 vocales de una lengua creada a partir de las invasiones del Mediterráneo, como les mostré en los mapas, ¿sí? Cuando la Atlántida llegó al Mediterráneo, empezaron a modificarse las lenguas y empezó a crearse una lengua capaz de poder hablar de otra manera, de entenderse de otra manera. Esa lengua se llamó Sayontu, ¿sí? El Sayontu tenía que ver con la conexión frecuencial de un mensaje. Por eso tenía 9 vocales. 9 vocales que representan 9 chakras. Uno de acá, otro de abajo y los 7 que están dentro del cuerpo. Estas 9 vocales entonces tenían cada una frecuencia que conectaba con una historia particular. Y lo que hacían ellos eran, en ese momento, ir a los templos, ir a las piedras, ir a la naturaleza o a las personas mismas, y cuando se sentían mal o cuando sabían que pasaba algo en una ciudad o lo que sea, le cantaban con estas vocales diferentes frecuencias para decirle que podían cambiar, que era momento, de que con un simple canto podíamos cambiar la frecuencia de toda una humanidad. Era una creencia, pero que en realidad hoy ya la ciencia se está dando cuenta de que cualquier frecuencia y canto puede modificar el nivel celular o molecular, realmente, el nivel molecular de la materia. Por lo tanto, estos sonidos yo creo que son fundamentales también para poder realmente empezar a trabajar sobre uno mismo, sobre ustedes mismos y sobre también los templos y los diferentes lugares. Obviamente que tienen que apelar a lo que sienten que tienen que hacer.
en cada lugar. Siempre es importante que cada uno sepa lo que tiene que hacer en cada lugar, pero es importante que desde nosotros surja, también como parte del gran plan, empezar a compartir el sonido, la palabra, con los lugares, los monumentos, las piedras, las montañas, las personas que están a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Para que lo puedan tener en cuenta, estas letras van de arriba a abajo, para que después, si las quieren aplicar también en su cuerpo, después cuando la vayan haciendo. La A, que es ese símbolo de ahí, A conecta con este punto. A, fuerte. Después está la A, ¿sí? A. Es rara la A. La A representa el tercer ojo. Algo así. La E es la pluma, simboliza la pluma de la verdad. Entonces es desde la garganta. Y el corazón, el I, son las dos partes, mantener el equilibrio, se llaman las dos plumas de la balanza. Y después, plexo solar, es izar la bandera, significa esa letra. Izar la bandera, que es sobre uno mismo, fortalecerse uno mismo, que es así. Después la otra es el útero, la letra U, representa la cocreación, de esa manera. La O es la creación, ¿sí? O, como todos lo conocen, la creación del universo. Y después están las rodillas, también lo podemos interpretar como rodillas, y los pies, o también como el crecimiento de la tierra, que es la U, la W, U, se dice así, U, que puede ser la mayor, la más arriba, ¿sí? Se pueden ubicar en las rodillas y los tobillos o de esa manera. Porque se interpreta que aquí, en estos dos puntos de aquí, es donde avanzamos. Por lo tanto, si avanzamos de arriba y de abajo, se interpreta que las rodillas también representan el espíritu. En la antigüedad, cultura antigua. Pero estas letras entonces, ubicadas en esos chakras, lo que hacen es permitirnos hablarle a nuestro cuerpo frecuencialmente. En lugar de decirle palabras, se le dice la intención, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con la visión o relajándonos con la visión es de esa manera, también es una forma de poder conectarnos con esa frecuencia. Yo los iba a invitar a hacer esto, pero mejor si lo hacemos allá afuera, ¿sí? Así que teníamos... ¿Qué hora es? ¿Ya? ¿Ah? Bueno, la intención de salir allá afuera tiene que ver justamente con que es importante que las frecuencias no se queden cerradas en un lugar, más si es esto. La idea es que, por ejemplo, sea un templo, sea un lugar con un... sobre todo no con vidrio, sino con piedras, ¿no? En esos lugares. Y de esta manera poder... ¿cómo se dice? Anclar la frecuencia en un lugar más público. Y justamente miren que tenemos una iglesia enfrente, cuando estemos ahí en la plaza tenemos una iglesia enfrente, que es la que nos presta el sonido, o sea que estamos todos unidos, para que podamos trabajar un momento sobre nuestra frecuencia, ¿sí? Van a cantar, tocar instrumentos, para que podamos trabajar con esto. La idea es que también podamos compartir estas letras y vamos a cantar también, van a cantar 3 palabras en esta misma lengua también que representan conceptos a gran escala, ¿sí? Conceptos que representan muchas cosas que ahora las vamos a explicar un poquito. Entonces, ¿qué? Sí, nosotros, bueno, ahora vamos a terminar la última parte que tiene que ver ya con el trabajo, ¿sí? Afuera. Entonces, porque esto lo tenemos que cerrar, ¿sí? Entonces, antes para que no nos quede nada acá adentro, porque después no vamos a poder entrar, ¿sí? ¿Alguna cuestión antes de salir? ¿Ah? Bueno, a lo mejor muchas, me da igual. Lo que sí, ahí voy. Lo que sí, bueno, antes de que salgan,
Todo esto lo vamos a ir desarrollando más, lo voy a ir escribiendo, vamos a intentar armarlo todo mejor para el año que viene, no solamente como taller, sino también la idea, como dije antes, es llevarlo a las plazas, volverlo a llevar a las plazas, para que lo puedan tener todos, para que podamos trabajar en los lugares públicos, con lo que representa cada lugar, con lo que tiene cada uno para ofrecer, ¿sí? Pero sobre todo recordemos que el sonido es lo primordial para empezar a dar la conciencia, entonces por eso mismo queremos compartir también esto para poder cerrar. Y seguramente toda esta información va a estar en YouTube para que la puedan seguir mirando, ¿sí? Repasando, y algún día escrita por ahí, mejor organizada, digamos, ¿no?